¿Cuántos cuestionamientos tengo al día en cuanto a mis relaciones sociales y mis reacciones como individuo? Hola, yo soy Vero. Yo soy Pablo y esto es Binocular. Un podcast donde nos cuestionaremos el funcionamiento del mundo actual, planteando reflexiones interesantes acerca de la vida cotidiana. Lanzando preguntas sin contestar, permitiendo que cada uno crea su propio criterio desde nuestra propia libertad. Binocular es una charla entre amigos, viendo a través de la ventana y ajustando los lentes de nuestros propios binoculares. Para poder deconstruir el animal social que somos y lo hagamos contigo, acompañándonos con una copa de vino tinto, Un café, una chela o nuestra vida favorita. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Binocular. Muchas gracias a todos los que han estado comentando aquí en la página, en YouTube, tanto en YouTube como en Spotify. Les agradecemos mucho, es muy importante que hagan esos comentarios. Y bueno, el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos un tema muy interesante y un invitado muy interesante también. Bessie. Pues ¿Cómo bueno, estás? Pues vamos empezando, muy bien, gracias. Vamos empezando a presentar a nuestro invitado. Pues les puedo decir muchas cosas. Es un ser humano que admiro mucho, que de profesión es comunicólogo. Sin embargo, pues creo que lo que más destaca de él es que tiene un corazonzote y lo van a ver al momento de que se empiece a hablar y todo. Pero es coach también, entonces como que tiene mucha parte de lo que pues empata con todo lo que estamos haciendo y todo. Además de que, pues, en el tema de discusión, creo que vamos a ahondar bien interesante. Entonces, amigo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. No, gracias por cómo se dieron las cosas. Yo soy fan totalmente de ustedes. Ay, gracias. Te conozco apenas y de verdad que me caíste súper bien. Desde que te vi en la tele, ahora sí que en la tele, como dicen, me caíste súper bien. Y bueno, pues amigo, pues, ¿qué te digo? Ya tenemos un ratito de conocernos y pues gracias por la invitación y pues vamos a cotorrear un poquito, ¿no? Aquí. Así es. Y pues vamos empezando. Saludcita. No, salud. Y que sea una charla muy bonita. Claro. Muy buena. Y pues bueno, pues uno de los temas que elegimos es un tema que le estuvimos dando un chorro de vueltas para que por fin llegáramos a él, porque creemos que nos motiva a muchas cosas y también nos frena a muchas cosas. Entonces, pues nos gustaría indagar un poquito de, pues, ¿qué es esto? El tema es miedo. Entonces, creo que a todos les va a gustar. Igual, como les hemos dicho, pues coméntenos ahí qué es para ustedes, o si tienen dudas, pues igual nos dicen. Vamos a estar haciendo unas publicaciones también en redes para que nos pongan ahí dudas, comentarios, y en algún momento vamos a hacer un episodio en el que sea como de respuestas a las preguntas que nos están haciendo. Así es. Entonces eso también pues, puede estar interesante porque va a ser un poquito más dinámico. Entonces pues escríbanos y pónganos por ahí, ¿no? Entonces vamos arrancando. Pues amigo, tienes la primera respuesta. Vamos empezando, pues, ¿qué es miedo para ti? Cuéntanos, ¿qué es miedo en general? Pues mira, el miedo como tal es una emoción, ¿sí? Natural, que surge generalmente como para, digamos, cuidar o prevenir cosas que a lo mejor no son a lo mejor agradables, ¿no? O sea, obviamente ya iremos entrando al tema, pero pues hay distintos tipos de miedo, ¿no? Pero el miedo, pues al final es una emoción, o sea, es una emoción. En lo personal, pues para mí el miedo es una ilusión, o sea, porque es algo que no es tangible, ¿no? Entonces, pues es una emoción que te indica a lo mejor o te alerta a algo que a lo mejor no es agradable, ¿sí? Para ti, no sé, hay distintos tipos de miedo, como el miedo que es el miedo natural o normal, que es como cuando a lo mejor te da miedo que te puedas caer a lo mejor desde un lugar que estás alto, ¿sí? Y a lo mejor te da miedo que te puedas llegar a caer, ¿no? A lo mejor los niños que están jugando, de repente brincando en los sillones y de repente se caen, ¿sí? Y entonces
ya se dan cuenta que cuando están brincando en el sillón llega esa emoción y como de cuidado, ¿no? Como alerta. Entonces es como el miedo normal o natural. Como que te alertas de un peligro. Exacto. Hay otro que también es alerta, como cuando a lo mejor te sientes en peligro, ¿no? O sea, si a lo mejor alguien te asalta en la calle, ¿no? Y te saca un arma, ¿no? Entonces es un indicador de peligro, ¿no? O sea, como de alerta, de cuidado, pues. Entonces, y hay otro que es digamos, que es irracional, digamos, que es el que, pues, generalmente no tiene alguna consecuencia, sino simplemente es algo que estás pensando, ¿no? Como a lo mejor el típico, ¿no? El miedo a hablar en público, ¿no? Okay. Como el qué me van a decir, qué van a pensar, ¿no? El miedo a hacer algo, ¿sabes? Entonces, pero ese pues no tiene una consecuencia, es el que te frena, digamos. Sí. Entonces, para mí eso es el que te paraliza. El que te paraliza, pues. Exactamente. Ahora sí que no sé por dónde nos vamos. Pues está interesante. Pues yo creo que vamos viendo, pues también para ver, cuéntanos, ¿qué es para ti miedo? Sí, coincido. Para mí es una emoción muy intensa, como de ansiedad o angustia, que puede ser real o no real. Así nomás. Como muy simple, porque sí, es esa... Así nomás. Sí siento que es una alerta, como una alarma que te está diciendo peligro. Como un estímulo, ¿no? Sí, como que... Sí, es como que te previene del peligro. Es esa alerta que dice, hey, cuidado, pero puede ser real o no real. ¿Pero a qué te refieres con real o no real? Sí, como estaba dando el ejemplo... Enrique. Sí, Quique, Enrique. ¿Cómo tú yo quieres? Soy bien igualada. Salud. Saludcito. Pero sí está bien. Para dar confianza es que como no, dice Quique. ¿Pero Enrique. sí le dices Quique? Sí, yo le digo. Bueno, entonces sí. Sí, como quieras. ¿Vero o Verónica? Vero. Bueno, Vero, entonces. Verónica, siento que me regañan. Pero bueno, es esta parte de el real, por ejemplo, pues es que sí realmente está pasando algo, a lo mejor el asalto, ¿no? Es algo que sí está pasando y temo por mi vida, ¿no? Es así como, sí, llévate todo, pero no me hagas nada. O sea, es un miedo real. Un miedo irreal es el miedo a hablar en público, o yo tengo uno muy cañón, pero ese es fobia, ese es a las arañas, por ejemplo, o a las lagartijas, no las puedo ni ver. Y sobre todo las lagartijas, las cuijas, las besuconas, estas, yo sé que no hacen nada, de verdad. Y de hecho cuando aparece, que se me presentan a cada rato, sí me da como, uy, no, por favor, pero no le hagan daño. O sea, no quiero que les hagan daño porque sé que son buenas, son lindas, pero o sea, mira, me estoy poniendo chinita, nomás de pensar. No puedo, o sea, ni verlas. Es un miedo irreal. Es algo que, pues, no me va a hacer nada la mugre. Sí, o sea, pero ahí como dice Vero, pero esa es una fobia. Sí, porque o sea, no es algo, paraliza. o sea, no es algo que tenga una consecuencia, como tú dices, o sea, las lagartijas no es que te vaya a hacer algo, pero hay una sensación, repulsión. Horrible. Me da mucha ansiedad. Que no puedes controlar y que de hecho se intensifica, o sea, por ejemplo, porque hay gente que ve, por ejemplo, una araña, ¿no? Yo ratones. O ratones y es como, o sea, la otra vez yo tenía... Se hace intenso. Estaba en el celular y estaba, pues no sé, en redes sociales, no me acuerdo qué estaba haciendo, pero me salió un escorpión negro enorme. Bueno, aventé el celular, grité, me fui para, o sea... Qué bueno, ¿no? Y de verdad estaba así de... O sea, me da mucha ansiedad. Y eso es algo irreal, porque pues ni siquiera estaba ahí en vivo. Que eso está bien interesante porque creo que da pie para todo un episodio, toda una temporada. El cuestionarnos también qué es la realidad. Ah, claro. Pero desde una perspectiva, porque al final de cuentas dices, a ver, es que no es real. A ver, pues ¿a qué te refieres con real? Bueno, se parece al episodio que hablamos de eso, no es. Exacto. Sí, pero se me hace interesante, digo, nada más como paréntesis. Fíjate que para mí, yo sí lo separo como en dos partes. Que todos mis conceptos los separo en dos partes. Ya sé. Pero para mí uno es como si nos identificamos como animales, entonces creo que el miedo es
gatillante químico que tenemos al momento de reaccionar, que creo que sí está relacionado con una emoción, pero no necesariamente porque los reptiles las tienen, pues. Y los reptiles, o sea, pues evolutivamente, pues ni siquiera tienen un cerebro emocional, pues. Entonces también tienen estas como reacciones de instintos que les detonan cosas, pues. Entonces, para mí, en resumen de animal, pudiera ser como es la percepción que tienes que te hace segregar ciertas sustancias como adrenalina, como miles de cosas, cortisol, o sea, chingos de cosas que te hacen reconfigurarte para estar alerta a algo que tiene que ver con riesgo. Y el otro, que creo que podría ser el que dicen que es como no real, para mí ese es el dañino, porque al final de cuentas creo que no tiene que ver con, como decíamos, como un riesgo, sino con la conceptualización que hacemos y el cuánto nos alejamos de nuestro presente para entonces poder mantenernos alejados de algo que ahí creo que es como una línea bien delgadita porque no necesariamente tiene que ver con algo que nos haga daño. Tal vez con algo que nos saca de nuestra zona de confort. Claro, o sea, porque aparte inclusive, de hecho, dices, bueno, comparándolo con los animales, porque inclusive, de hecho, el miedo, o sea, hablando como dices tiene inclusive reacciones en tu cuerpo. O sea, por ejemplo, si a lo mejor, como hacíamos el ejemplo, Vero, de que llega un asaltante, ¿no? Entonces empiezas a tener emociones, empiezas a sentir angustia y eso se traduce, a lo mejor te empiezan a sudar las manos, sí, ¿no? Te empieza a doler el estómago. Acelerarse el corazón. Exacto, y ahí estás en peligro. O sea, eres consciente porque estás viendo el tipo con el arma, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué tal cuando te pongo un ejemplo un ejemplo mío de cuando te gusta una chica, ¿no? Y le quieres hablar, ¿no? O a lo mejor la quieres invitar a salir. Sientes lo mismo. O sea, te duele el estómago, ¿sí? Y segregas en tu cuerpo, o sea, sustancias que hacen que te suden las manos, ¿no? Que tartamudez, lo que sea. Pero al final, fíjate, son dos emociones en donde una estás en peligro, que eres consciente, y la otra cero, pero es lo mismo, o sea, te sientes igual, o sea, químicamente segregas lo mismo, que la misma reacción la tienes tanto en las manos, en el estómago. El cerebro no distingue si es algo, un peligro real o no. O sea, al final es o sea, como internamente, digo, la verdad, no soy experto en el tema de las sustancias que segreguen, pero sí los he vivido los dos y al final es exactamente lo mismo, vas a una entrevista de trabajo, ¿no? Sí, a lo mejor te sientes miedo de si me voy a quedar o no, le caí bien al tipo, al reclutador, no sé, ¿no? Y es lo mismo, o sea, te sudan las manos, te duele el estómago, o sea, es físicamente es lo mismo, así, todo sudando. ¿no? Sudando, exacto, ¿sí? Sí, claro. Y son tres situaciones, una donde te digo, te pones en peligro, ¿no? Pusimos un ejemplo muy extremo, sí, pero las otras es exactamente lo mismo. Tú, por ejemplo, ¿qué opinas de eso? O sea, porque tú dices, lo dividí en dos, ¿sí? Una que nos pone alerta y la otra dices, segrega sustancias químicas. Entonces ahí que no, lo englobarías en uno solo. Esas dos son una para mí, pues es... El que me pone alerta significa que mi cuerpo ya reaccionó y químicamente hizo una función, ciertas sustancias recorrieron y hasta mis músculos están tensos. O sea, literal, yo pienso en rata y... No, o sea... Alerta. Asco total, o sea, no. Repulsión. Sí, pero cabrón. Ajá. Nada más de pensarlo empiezo a... Sí, yo también. Y justo ese, por ejemplo, para mí sigue siendo un miedo, pero tiene que ver con algún concepto que yo ya puse y al final de cuentas yo estoy recreando algo en mi mente que no necesariamente es un peligro. Ese es mi 2 para mí, ¿no? O sea, entonces sería una fobia, ¿no? O sea, porque si piensas en la rata, puede ser una fobia. Como tú dices, es que ¿cuál es la diferencia entre miedo y fobia? La fobia, te digo, o sea, se intensifica algo por lo cual no hay peligro. Por ejemplo, tú dices
la lagartija, o sea, de Sí. verla, ¿no? Las arañas también. O sea, lo inclusive, peor. fíjate, dijiste, vi un escorpión y a lo Sí. mejor tienes una fobia, ¿no? Que hasta al verlo, o sea, ni siquiera Sí, era no. real, y se Ajá. aventé el teléfono y había algo que no era, o sea, no estabas en ningún Sí, está peligro, cañón. ¿sabes? Entonces, Mm. dices, yo pienso en rata e inmediatamente dices, Sí. ¿no? O sea, de todo eso que sientes, sí, o sea, Es o sea, ni horrible. siquiera hay una aquí, ¿sabes? Sí, claro. Entonces es una fobia versus a lo mejor el miedo. Ajá. Como que siento que el miedo se podría enfrentar y no pasa nada, aunque sea Ujú. irreal, pero la fobia sí es algo incontrolable, ¿no? Es algo Totalmente, fuera de... te rebasa, o sea, es así como... totalmente. No se puede. Sí, Sí, ¿verdad? por eso se intensifica muchísimo. Digo, no que la fobia no se pueda superar, pero sí No, es más... Pero te inhabilitan muchas cosas. Sí, Sí, te te paraliza. paraliza. Sí, yo no puedo. O sea, la otra vez vimos, estaba la puerta así y estaba la lagartija arriba y aparte me estaba viendo. No podía pasar. No podía pasar Y te y yo... aventaba besitos. Y yo me estaba viendo y yo no podía pasar, o sea, no hubo manera hasta que llegó Fede y la empujó así poquito y ya se fue. Y ya entre ¿Y yo... sentiste alivio así cuando se fue? Sí, o... no, de todas maneras yo sentía que estaba cerca y dije, no me voy a caer Ah, encima. ok. Entonces pasé, pero corriendo. Y ya llegué yo. Sí, está muy intenso eso. Sí, está muy cañón. Y las lagartijas sí es una fobia irreal, pero más todavía y más intenso es un escorpión, un alacrán y una araña. Ahí sí. Ok. Pero es algo que no hay manera. controlas, o sea, sí, no... ahí sí no hay o sea, manera, ya me Exacto, perdieron. eso ya es una fobia. Sí, Entonces, Sí, claro. Entonces una fobia sería como un miedo intensificado Con mucha ansiedad. que te detona algo que hace que tus reacciones puedan ser un poco incontrolables para ti. O mucho Sí. incontrolables. o muy incontrolable, Sí. o sea, simplemente de pensarlo, No se puede Sí, controlar. sí, ¿no? sí. O sea, Exacto. Sí, o sea, yo, por ejemplo, de repente decían fobia, yo decía, ay, no sé, no estoy tan seguro. Cuando yo identifiqué que las ratas de verdad eran una fobia para mí, hasta risa me dio, pues, porque dije, claro, me paraliza. Sí. O sea, estaban arreglando en la calle enfrente de la ferretería, yo estaba en la ferretería, y de repente pasa una retroexcavadora, levanta la tierra y la pone ahí y dije, ah, voló un pedazo de tierra, ahorita barro, ¿no? Ahorita muevo allá Ay, no. una rata. De repente pasa así entre mis pies No. y yo, o sea, empecé, dije, no, me salí y dije, oye, no me echen la mano con sacar, dices, es una reacción que le hubiera hecho de niño, sí, pero de verdad, o sea, mi cuerpo estaba súper tenso, no, o sea, no podía. Entonces, está muy cabrón como un miedo, como intensificado, súper intensificado, te puede inhabilitar y tener tantas reacciones, porque quién sabe qué químicos estaban recorriendo mi cuerpo, porque sentía todos mis músculos hipertensos. Sí. ¿Pero qué lo detona? ¿Qué es lo que detonan esos miedos o esas fobias? Experiencias. O sea, de hecho el miedo es una creencia. O sea, por ejemplo, o sea, algo que puede detonar el miedo debe de ser algo previo, que no fue agradable, que no quieres volver a vivir. O sea, es como... El miedo yo pienso que vive en el futuro, siempre, ¿no? Porque, o sea, hay una... Si el pasado ya pasó y ya no hay miedo. ¿No? O sea, pero más bien el miedo yo pienso que está en el futuro, porque es como, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, uno de los grandes miedos que existen, el miedo a fracasar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Para qué emprendo ese negocio si me puede ir mal, ¿no? Entonces, ¿dónde está eso? Pues en el futuro. Pero ahí se me hace algo bien interesante, porque al final de cuentas, justo en el ejemplo que pones, el miedo, en ese ejemplo, ya estuvo codificado, digamos, en el pasado. Claro. Y de fracasos solo previos. Existe el miedo a que vuelva a ocurrir. En el futuro. Ajá. Sí. Entonces ahí creo que pues hay una parte bien interesante, porque de repente en alguno de los tantos talleres dicen algo de, pues hazlo porque hazlo, digamos. Voy a cambiar las palabras. Pero es como un tema de ver, o sea, al final de cuentas, pues a pesar ¿qué de... diablos importa hazlo, ¿no? De Exacto. todos modos. Sí. Exacto, justo eso. Justo eso. Dice, a ver,
vas a tener miedo y vas a tener reacciones y vas a tener todo, pero ¿en qué punto eliges ser más que tus miedos o atravesar tus miedos para entonces lograr algo? Voy a poner el ejemplo de el alacrán, ¿no? ¿O qué era? Parece Un fobia. escorpio negro. Por eso, pero a eso voy. ¿Qué ocurre si de repente tienes un evento súper importante del otro lado de eso? Ok. O sea, hay alguien que le va a hacer salvar la vida. Es probable que hasta, digo, es un ejemplo tonto, ¿no? Pero hasta pues, lo atravieses, o sea, vayas y pues salgas corriendo por otro lado y... Ay, no creo. Bueno, no sé, ¿no? O sea, pero... Pues, No, mejor le grito que corre. Es que yo creo que o sea, es difícil analizar esa situación porque, Es fobia. o sea, en el momento en el que lo estás viviendo, o sea, yo digo, o sea, yo me atrevería, por ejemplo, piensa, una persona que te importe muchísimo, ¿no? Acá. Por ejemplo, acá nuestro Fede. camarógrafo, ¿no? Fede, que es el título de todos nuestros... Exacto. Él dijo IBM, ¿no? Que, o sea, por ejemplo, que imagínate que, no sé, te pongo un ejemplo, que su vida esté en tus manos, ¿no? Y a lo mejor, no sé, requieras ponerle una inyección, ¿no? Que tiene el medicamento perfecto para salvarle la vida en ese momento, no sé. Sí. Pero al lado de la jeringa hay una lagartija. Ay, ¿no? Dios de mi vida. O sea, y a lo mejor él está en peligro, ¿no? O sea, es difícil medirlo, porque, o sea, ahorita Ya podría decir, no, es que va a ser así. Pero quién sabe, ¿no? Porque en el momento en el que cuando estás, o sea, inclusive, de hecho lo dicen, por ahí leí que dicen el miedo es fuego, dicen, ¿no? O sea, entonces tú lo controlas. Sí. Dice, lo controlas, y si lo controlas te calienta, pero si no lo controlas te quema. ¿Sí? Entonces yo creo que en ese momento, o sea, pones en una balanza y, Sí, yo y creo lo podría, y yo creo que lo podrías hacer, claro. Sí, yo creo que sí lo Obvio. podría hacer, pero sí estaría... Sí, o sea, no fuera Y a agradable, lo mejor pues. no sería muy rápida en reaccionar, no lo sé. O sea, porque estaría así como que... Ay, pero no lo sabes. Sí, o sea, no sé. No lo sabes porque es algo que... Pues no, o sea, hasta que lo viva. Es un supuesto, ¿no? Que no existe todavía. Yo creo que lo que hace que te avientes o decidas atravesar el miedo, Ajá. o sea, es que es muy diferente la fobia al miedo, pero un miedo es como el ver que de verdad no pasa nada, de que todo está aquí y como que, ok, todo está aquí porque realmente no sabes si sí va a pasar o no va a pasar y te vas a quedar con esa cosita. O sea, yo, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En toda mi vida, en primaria, secundaria, preparatoria, que nos dejaban hacer algún trabajo y teníamos que exponer, no importa cuánto me preparaba, cuánto estudiaba, a la hora de ponerme enfrente de todos para exponer, pum, se me olvidaba todo y tronaba. O sea, era un pánico escénico ahí horrible y siempre tronaba. Aparte de que sí tengo muy poca retención, o sea, nunca me acuerdo de las cosas, pero estar enfrente de alguien menos, o sea, es como, me bloqueo y... Pero al final era una ilusión. Exacto. Porque mira, te estás enfrente de la cámara, ¿no? Exacto. Claro, o sea, estás hablando en público. Allá voy. Cuando me di cuenta que yo podía realmente hablar en público y sí acordarme de las cosas o de sí poder expresar todo lo que tengo que expresar, fue en mi tesis. Porque en mi tesis fue como... Yo hice mi tesis, de hecho fue de un trabajo que yo estaba haciendo de una distribuidora de línea blanca y o sea, yo trabajaba en esa distribuidora y mi tesis fue sobre eso, ¿no? De capacitación en una distribuidora de línea blanca. Entonces, aparte de que yo preparé la tesis, de que estoy trabajando en eso, como que la experiencia que ya tenía me dio la seguridad. Y 5 minutos antes de la tesis me dio diarrea de los nervios. Yo dije que no me dé ahí porque entonces ya valió. Pero una vez que estando ahí, o sea,
hasta la página les podía decir, en la página tal dice esto y esto y esto, y me hacían preguntas y salí con excelencia. Claro. Y ahí me di cuenta y dije, ¿qué es lo que diferencia de esa experiencia que tuve a las demás, a las anteriores? No solo la preparación, porque en las anteriores también me preparaba, pero fue más bien como que la práctica que ya tenía más la preparación me dio la seguridad. Totalmente, o sea, pero yo creo que lo que había en juego era más grande que tu miedo. Claro, sí, era la tesis. Yo pienso que si lo pones como en una balanza, lo que estaba en juego, como lo que hablábamos hace rato, de la vida de la persona que amas, como que, pues, ni modo. En una balanza es como, a ver, o sea, aquí es mi tesis, eso, o todo o nada. Por ejemplo, de hecho, hay una anécdota que hablan de uno de los imperios más poderosos que existen en la historia, el Imperio Romano. Entonces, lo que hacían ellos cuando llegaban a conquistar digamos, otra tierra, otro lugar, quemaban los puentes, hacían una ceremonia, y quemaban los puentes que unían, digamos, el terreno de donde venían o la tierra de donde venían a donde llegaban, y era como, no hay vuelta atrás. O sea, entonces, o sea, aquí o le damos todo, o sea, vamos por todo porque no hay regreso. Entonces, es todo o nada, aquí es la tesis, o sea, lo que está en juego, en este caso que era importante para ti. No, ya era la segunda, porque ya había reprobado. Bueno. Entonces ya había una experiencia. Hice el examen, claro. Sí, hice el examen, el larguísimo escrito, y reprobé, obviamente, porque les digo que no retengo. Y reprobé, y pues ya no había de otra, o era la tesis o era la tesis. O era esa, exacto. No había de otra. Ahí creo que hay un tema bien interesante, o sea, estuve como tratando de analizar cómo plantearlo, pero mencionas, por ejemplo, cuando estaba con la tesis, al final lo logré, ¿no? Sí, y no me dio diarrea. Pero, pero creo que ahí hay un tema había algo muy importante para ti, que entonces lo hacía que fuera suficiente para en el ejemplo que estábamos poniendo de la jeringa, ¿no? Sí, claro. Pues había alguien para ti que puede ser lo suficiente como para que entonces puedas atravesar un miedo. Claro. Creo que eso está interesante. Sin embargo, creo que hay otra forma de poder atacarlo también, que sería entonces poder revisar como por qué tendría miedo de eso. Desde dónde ¿de dónde viene? Como que eso es algo de riesgo para mí. Porque ese no sería un riesgo de justo estoy en un precipicio y me mareo y pues me voy a caer, me daría miedo, claro, o sea, porque pues está en riesgo mi vida. Y físicamente es algo muy sencillo de evaluar. Pero en cosas que igual no sabes cuál es la posibilidad, ¿cómo revisas qué es lo que lo está detonando? Porque desde mi perspectiva sería pesado que todos los días, para tener todos los objetivos cumplidos en tu día, si así lo quieres, tengas que tener como metas súper grandes o dulces súper ricos como para alcanzar, como para que entonces atravieses algo. Creo que podría haber otra forma. Y sería tal vez identificar desde dónde yo estoy conceptualizando o creando esta idea de que eso es algo que me duele o le temo o algo, ¿no? Debe ser una experiencia previa. O sea, te pongo un ejemplo. O sea, si a lo mejor, por ejemplo, los niños, ¿no? Hablemos de, por ejemplo, el miedo de hablar en público, que es el que generalmente aparece. De hecho, es uno de los miedos más grandes, porque de hecho, y no por el hablar, sino por el pensar qué van a decir. Ajá, sí, claro. Te doy un ejemplo. Imagínate, los niños generalmente son expresivos, ¿sí o no? Sí, claro. ¿No? Y andan bailando, brincando, etcétera, ¿no? Sí, no les importa. No les importa nada. Pero entonces a lo mejor un día estaban expresándose de esa manera y a lo mejor estaba mamá y papá discutiendo, ¿no? Y en ese momento a lo mejor el niño o la niña quiso dar su opinión o algo, ¿no? Y entonces a lo mejor le dijeron, cállate, ¿no? Y en ese momento cuando le dicen cállate,
piensan que hizo algo mal, entonces formaron una creencia que lo que tenían para decir no es Que cada que abre la boca. no es valioso. Entonces mejor, si yo hablo, me van a regañar. Entonces te haces una creencia, entonces prefieres quedarte callado y te vuelves a lo mejor menos expresivo, ¿no? O te cuesta trabajo, como dices, hablar en público porque tuve una experiencia previa que no fue agradable cuando yo me quise expresar con mi papá que estaba regañando a mi mamá, ¿no? Y le dije, oye papá, ¿por qué le gritas? Cállate, ¿no? Y en ese momento te haces una creencia limitante que te limita, literal, a expresarte y por ahí a lo mejor dices, yo mejor no digo nada, ¿no? Y si me toca hablar en público, no, pues va a estar cañón. O sea, sí, claro, no puedo expresar lo que siento ni lo que pienso porque me van a regañar. Va a estar mal. O va a estar mal lo que digo. O a lo mejor, cállate, no digas tonterías, ay, ¿no? Oye, papá, qué padre sería volar, ¿no? No digas tonterías, eso no existe. Entonces a lo mejor el niño quería decirlo porque vio un pájaro, no sé, lo que sea. Vio a Superman. Entonces, claro, si es una creencia de que, mira papá, yo quiero volar como Superman, eso no existe. No digas tonterías. Entonces en ese momento no fue agradable que alguien que es importante para ti, como generalmente es papá y mamá donde surgen estas creencias, donde te enseñan más bien las creencias, bueno, más bien donde te haces tú las creencias, porque ellos no es que hagan algo para que tú seas así, sino tú lo interpretaste de esa manera. Entonces en ese momento haces una creencia donde dices, no, pues yo mejor ya no digo nada. Sí, claro. ¿No? Entonces me callo porque me da miedo, porque lo que viví en ese momento no fue agradable. Entonces en ese momento mejor así, como dicen, ¿no? Calladito. Sí, te ves más bonito. Te ves más bonito, ¿no? Está cabrón, o sea, porque esto que mencionas me hace llevar un poco a, creo que a enfilar una de mis posibles conclusiones de mi deconstrucción del concepto y cómo lo estoy rearmando ahorita, porque creo que está interesante el entonces decir, qué chingón tener tantos miedos, reconocerlos y abrazarlos, porque estoy comprendiendo que son grandes maestros para reconfigurar mi pasado y me están detonando una parte importante en la cual requiero prestarle atención porque hubo un punto importante previo que tuvo un dolor que tal vez no atravesaba. Entonces, analizarlo, revisarlo, llegarlo, vivenciarlo, transformarlo para que entonces podamos pues llegar a un punto más libre. Entonces, pues ahí podríamos, desde mi perspectiva, tal vez decir, güey, pues entonces, mis miedos, pues también chingones. Porque si los identifico y me hago responsable de ellos, puedo reconfigurar algo en específico que genere un chorro de valor para la vida. Y aparte, o sea, porque mira, una cosa es tener mucho miedo, ¿no? Y la otra es ser cobarde, por ejemplo, ¿no? Porque fíjate, el miedo no lo controlas, porque el miedo siempre va a aparecer. O sea, como tú lo dijiste hace rato, ¿no? Es un indicativo de que me estoy saliendo de mi zona de confort. No conozco, entonces obviamente ahí voy a segregar sustancias químicas que me van a poner alerta de esto es algo que no conozco, ¿no? Pero lo que tú hagas, o sea, el comportamiento, o sea, porque puede haber alguien que tenga mucho miedo, pero que sea valiente, ¿no? Y a pesar de que tenga miedo, lo va a hacer. Sí, porque el comportamiento sí depende de ti, o sea. Claro. Sí, o sea, el miedo va a surgir en automático, pero yo elijo qué hago con ese miedo. O no hago nada, ¿no? Para sentirme seguro, como tú dices, o sí, soy consciente de eso, como todo lo que acabas de decir, que es ser consciente de eso, decir, pues lo hago con todo y miedo. Sí, o sea, yo ahora, por ejemplo, también doy conferencias, ya salgo en YouTube. Imagínate, conferencias y no podía hablar en público. Exacto, me sigue dando miedito, o sea, sí son esos nervios de, híjole, y un miedo que tenía también era salir en la tele y ya salgo en la tele, o sea, pero es como decir, a ver, miedo, ya sé que aquí estás y no te vas a ir, pero quédate ahí, quédate calladito ahí
y yo voy a hacer lo mío. O te lo llevas, ¿no? Ajá, o sea, o me lo porque llevo, al final, pero, o sea, no te metas. algo en lo que Yo no me- coincido de esa ¿No? conceptualización es, quédate ahí. Sí, así Para como- mí es como darle una indicación de, ya sé que existes y ahorita no te voy a Ujú. pelar, Claro, y puede funcionar, sí. porque puedes actuar y hacer. Pero ¿y qué si mejor regresas y le dices, güey, pues, ¿cuál es tu pedo? Sí, A ver, claro, pues, tienes que analizar de dónde saliste? sales. Sí. Y entonces, en vez de decirle, güey, espérate ahí, a ver, dime qué es lo que tienes que decirme. Sí, claro. Sí, es Y revisarlo, pues. como aceptar que ahí está, reconocer que ahí está y darle el nombre, o sea, es miedo a hablar en público. Ahorita hay 500 personas allá afuera, Dios de mi vida, y tengo que hablarles a todas. Ok, ya sé que es miedo, es pánico al hablar en público, te preparaste, no pasa nada, ya sé que estás ahí, pero ahorita no me sirves, voy a seguir. Entonces yo sigo y ya una vez que ya empiezo, pues ya me desenvuelvo, ¿no? Pero a lo mejor ya después es, ok, ¿qué pasó? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué apareces cada que me pongo enfrente del público? O como que ya es analizarlo y demás, pero en el momento que lo vas a atravesar es así como que, pues ya sé que estás ahí, Claro. sé que es miedo a hablar en público, pero pues ahorita de ahí quédate, que tengo que hablar en público ahorita. Inclusive yo creo que porque hay muchas personas que de repente dicen, por ejemplo, porque yo lo veo de dos formas. Dicen, yo tengo miedo, porque una cosa es que tengas miedo y otra cosa es que el miedo te tenga a ti, ¿no? O sea, porque si yo tengo miedo, pues yo lo tengo y siempre va a aparecer, ¿no? Claro. Entonces, dices, Sí, cuando se apodera hablas en de público, mí, ¿no? ya vale. O sea, va a salir, ¿sí? Pero puedes, como tú dices, ¿no? Voy a hablarle a estas 500 personas. Entonces yo creo que tu propósito, por lo cual vas a compartir con esas personas, ¿sí? Hace que a lo mejor el miedo que tienes te potencialice y le digas, ¿sabes qué? Voy a dar lo mejor, porque ¿qué es lo que hace que des tu último aliento, que vayas por unas millas más, que pelees el último round? Pues el miedo, ¿no? Claro. El miedo. Sí, claro. Entonces, tu propósito siempre te va a llevar, y siempre y cuando sea más grande que tu miedo, te va a llevar a hacer cosas inimaginables. Entonces, agarras al miedo, ¿no? Te lo llevas, ¿no? Y das tu conferencia, ¿sí? Versus que el miedo te tenga a ti es como, pues literal, como si te abrazara. ¿Y a dónde te mueves? Paraliza. Pues a ningún lado, no me puedo mover a ningún lado. Entonces, Claro. pues el miedo te tiene. Sí. Pero si yo tengo miedo, con todo y miedo, pues vámonos. Y va a volver a surgir, ¿no? De hecho, fíjate, hay ¿viste la película esta de Batman, o sea, las de Christopher Nolan, El Caballero de la Noche Asciende, donde sale Bane? Sí. Bueno, hay una escena que, por ejemplo, a mí me conmovió muchísimo, donde lo tiran a una prisión, pero es como un hoyo. Sí. Y se ve, y dice, ¿y por qué nadie sale? Dice Batman, ¿no? Porque le rompen la espalda, Bane le rompe la espalda. Y dice, pues es que es una manera de jugar con su mente, porque piensan que hay una salida, pero como no pueden salir, o sea, los terrorean horrible, ¿no? Sí, sí. Entonces a Batman le curan la espalda, ¿no? Y entonces resulta que la única manera de salir es brincando de una piedra a otra, que es una distancia muy, muy larga, y escalar. ¿No? Entonces el tipo le dice a un doctor, el que lo cuida, ¿no? Está haciendo abdominales, Batman se prepara, como tú dices, me preparé para la plática, ¿no? Y se está preparando y entrena y todo, y le dice, ¿no tienes miedo? Y Batman le dice, no, estoy enojado. Y él se pone una cuerda y brinca muchas veces y nunca pasa, ¿no? Y le dice, es que, dice, ¿cómo es posible que no le tengas miedo a morir? Le dice, por ejemplo, ¿no? Dice, es que tengo mucho miedo de quedarme aquí sin poder hacer nada. Dice, pero ¿cómo puedes vivir sin el miedo? Dice, y el doctor le dice, el miedo es el impulso más grande para el espíritu, le dice. Le dice, ¿cómo? Le dice, brinca la roca. Le dice, ya lo hice 20 veces. Pero hazlo como lo hizo el niño que escapó.
sin cuerda. Entonces ya ahí se queda y dice, entonces ahí el miedo te va a encontrar, ¿sí? Y entonces o das todo o te mueres. Sí. Entonces en ese momento es súper conmovedora porque Batman así se sube, le dicen sin cuerda, perdón. Y entonces ya sabes que el miedo de Batman son los murciélagos, ¿no? Sí. Entonces se sube en la piedra y salen muchos murciélagos, ¿no? Entonces como que el director ahí pone, el miedo ya está ahí. Sí. Entonces brinca y entonces hace un silencio así y llega, ¿no? Entonces, sí. Y eso lo hizo por el miedo. Claro. O sea, a través del miedo lo impulsó. Creo que hay un tema bien interesante de poder tal vez separar dos temas que se van hacia líneas opuestas, diría yo. El miedo paraliza, ¿por qué paraliza? El miedo potencializa, ¿por qué potencializa? Pero veo que ya estás medio ronco y necesitas un refil. Yo también, ya estoy un poco seco. Ya vas ganando. Vamos a ir a un cortecito. Un refil. Para hacer el refil. Y regresamos, creo que con esa parte de la bien picados que nos dejaste. Claro, vamos. Regresamos. Bueno, pues vamos regresando y a retomar el tema. Ya estamos refiliados con lo suficiente. Saludcita. Y pues bueno, vamos empezando. Nos habíamos quedado en que pudiéramos como revisar qué es lo que hace que el miedo en general, pues tengamos como digamos dos perspectivas. Uno, que el miedo te paraliza o la otra, que el miedo te potencializa. ¿Por qué esta diferencia? A ver, Vero, cuéntanos. ¿Por qué crees que existe esta diferencia? Ay, ¿yo? Creo que es lo que habíamos comentado hace rato, ¿no? De que, o sea, el impulso, como que lo que hay a lograr o lo que hay que atravesar el miedo tiene que ser tan grande y tan fuerte que te permite impulsarte, creo yo. A que si es algo, por ejemplo, a lo mejor también si es un miedo o una fobia, porque una fobia a lo mejor sí es un poco más difícil de verdad que te impulse una fobia a un miedo. Yo, por ejemplo, me pongo a ver, bueno, mi proyecto, tengo un proyecto que pronto les platicaré, pero mi proyecto está lleno de todos mis miedos y de fobias. O sea, me tengo que enfrentar a la naturaleza, me tengo que enfrentar a la inseguridad del país, o sea, hay muchas cosas de por medio que de verdad son muchas cosas que tengo que atravesar, pero aún así es tan grande mis ganas y pues sí, estas ganas de quererlo hacer y de tener este estilo de vida, que no me importa que haya animales. Sé que me los voy a topar, pero pues ni modo. O sea, voy con todo, porque de verdad es muy emocionada por eso. Pues. Sí, es un proyecto de vida, es un proyecto muy grande y que pues así voy a vivir. Entonces es algo que pues, lo tengo que hacer con todo y mi fobia, o sea, es muy fuerte y ya lo he visto, o sea, he soñado en que me topo con alacranes y arañas y eso y digo, ¿qué voy a hacer? Y me da mucha ansiedad, pero aún así lo quiero hacer. Creo que el objetivo o el proyecto o eso que quieras hacer que te da miedo, tiene que ser muy grande para que te impulse a otro que a lo mejor no es tan importante y pues digas, ay no, o sea, yo aquí estoy bien, aquí me quedo con mi miedito y aquí me quedo. Creo yo que eso es como que la diferencia, pero digo, a lo mejor hay más, pero no se me ocurren, no sé, no sé tú qué opines. Pues sí, dale, adelante. Yo creo que lo más importante siempre es el propósito, ¿no? O sea, por el cual lo vayas a hacer, o sea, porque al final es, bueno, en mi caso, ¿no? Es como, yo sé que si no me aviento, ¿no? A lo mejor no va a pasar nada, porque a lo mejor tengo miedo de que me vayan a juzgar, ¿no? Como a lo mejor en este video, ¿no? ¿No? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? A lo mejor lo que dijo este tipo es completamente incongruente, no sé, sí. ¿No? Pero pues hay de dos,
O sea, en mi caso, ¿no? O sea, yo sé que si te hubiera dicho, oye, no, gracias, ¿no? O algún proyecto que tenga, no me pasa nada, Claro. ¿no? Pero si quiero que pase algo, porque quiero hacer algo. Y si eso implica atravesar el miedo, ¿no? Pues lo voy a hacer. O sea, al final. Entonces, para mí, te digo, yo me quedé mucho con esa película, la de Batman que les contaba. Pero sí, para mí el miedo ha sido el impulso más grande para el espíritu, ¿no? O sea, como por ejemplo, ahorita me gusta mucho hacer ejercicio, ¿no? Y de repente, pues me daba miedo como el pensar, no voy a lograrlo, no va a pasar nada, ¿para qué? ¿No? ¿Qué van a decir? Etcétera, etcétera. Pero después decía, no quiero ponerme a pensar después qué hubiera pasado si no hubiera hecho nada, si lo hubiera hecho, ¿no? Ahí estoy en este como yo creo que por ejemplo, el verbo hubiera, creo que es el verbo más horrible que existe, ¿no? Y si le hubiera hablado, sí, claro. O si si hubiera sido de esta manera y a lo mejor se hubiera abrazado a mi pareja más tiempo, no se hubiera ido, si hubiera abrazado a mis hijos más tiempo, no se hubieran ido. Entonces, y si hubiera empezado realmente a hacerlo en lugar de hacerme güey o no hacer nada, ¿qué hubiera pasado? Entonces, como que me quedo siempre pensando en el, no quiero decir el hubiera, ¿no? Okay. Entonces, en lo personal es eso, o sea, yo elijo siempre como, pues aunque con todo y miedo, como lo decimos, claro, ¿no? ¿Qué carajos importa lo de todos modos? O sea, no pasa nada. ¿Qué chingados? Aquí sí podemos decir qué chingados. Bueno, pero es que como lo censuraste hace rato, pero estaba tratando de... ¿Qué chingados importa lo de todos modos? Pues lo voy a hacer, entonces es como un mantra que tenemos. ¿Será también la edad o no? Porque, por ejemplo, yo me pongo a pensar en todos mis hubieras que hubiera hecho anteriormente en edades más, o sea, más joven, y a lo mejor no me hubiera aventado a hacer varias cosas que ahorita ya me aviento, pero que ahorita yo ya sé que no pasa nada y que todo está aquí y que digo, pues realmente sí puedo hacer las cosas, todo está aquí en mi cabeza y si hablan, pues que hablen y si no hablan, pues también. O sea, como que ya me aviento a hacer las cosas, ya tengo esta valentía, no sé, este poder que traigo de hacer las cosas, pero antes jamás en la vida, no sé si sea la edad. Yo creo que también, o sea, es la conciencia, ¿no? O sea, las experiencias. Sí, la evolución personal. Claro, del crecimiento personal. O sea, inclusive yo algo también con lo que me he quedado siempre es como cada vez que me da miedo algo, o sea, hay una frase que me encanta que dicen, nadie nunca se arrepiente de ser valiente. Wow. Entonces, como no sé, o sea, como que estoy frente a una situación profesional, emocional, personal, lo que sea, ¿no? Y, ¿sabes? Es como, soy como un misil en busca de calor, o sea, ya sabes, como, que sientes el miedo, que dices, ahí es, güey. ¿No? ¿Qué está ahí chingón? Porque es justo lo que mencionamos hace rato. O sea, ¿qué tanto te podrías potencializar a través de identificarlos y amarlos? A tus miedos. Sí, o sea, y aparte no es, o sea, no sé si amarlos, ¿no? O sea, porque pues se siente de la chingada. O sea, la verdad, no es como de puta madre. Te amo, ¿no? Miedo. Pero es como justo eso, ¿no? De nadie nunca se arrepiente de ser valiente. Voy, ¿no? Es por aquí. No sé, yo también hablo enfrente de muchas personas, o he hablado enfrente de muchas personas, y al principio es como siempre claro, siento el nervio, el miedo, ¿no? Y de hecho, una persona que admiro, que también es mi mentor, me dice, siempre nos preparamos antes de entrar, ¿no? Y me dice, ¿cómo estás? Le digo, me estoy cagando de miedo, ¿no? Porque no sé qué me voy a encontrar ahí, ¿no? Claro. Y me dice, público qué bueno. Difícil. Me dice, qué bueno. Me dice, yo creo que el día que dejes de sentir eso, déjalo de hacer. Entonces, sí, ¿verdad? Digo, sí, o sea, porque justo es lo que hace rato que decías, voy a hablar entre 500 personas, ¿no? Y siento... Sí, ya no sería un reto. Siento miedo, ¿no?
Entonces, yo creo que yo es también... que ya hablé con 500 personas. Exacto, pero por ejemplo, cada vez, si vuelves a hablar con otras 500, Sí, claro, es vuelvo un a indicador. sentir. Sí. Y me dice, el día que dejes de sentir ese miedo, dice, déjalo de hacer, porque entonces ya no es un reto, ¿sabes? O sea, Claro, ya no es, ya es como... ya no te va a potencializar, como dices, es como de ya te va a dar igual, entonces deja de hacerlo. Y ni te vas a sentir, Sí, no te va a salir bien. Voy a recapitular un poco en la separación del stop y el siga. Sí. Del qué te paraliza o qué te potencializa, que ahí insistiré un poco en el tema del amor. Porque creo que el tema del miedo, al final de cuentas, te puede configurar algo que percibas como mucho más grande que tú y lo sientas tan grande que te aplastes y entonces no quieras hacer nada y te paralices. Pero por otro lado, creo que el tema de lo que decían de ponerse un reto grande y todo, al final de cuentas tiene que ver una conexión desde mi perspectiva directa con el amor. O con el amor propio o con el amor de alguien. Pongo el ejemplo que poníamos de inicio de la jeringa. Sí, claro. ¿Qué te potenciaría a ir más allá que tu miedo? El amor que tienes por alguien, el amor que tienes por algo, o ojalá y nos potenciara todos en la vida el amor propio y la construcción y el cariño personal que tenemos. Es decir, ¿sabes qué? Pues sí, pero para mí era importante concebirme a mí como el ser humano que soy en esto y esto y esto y esto, y para mí expresarme es importante. Entonces, dar una plática a 40 personas, a 500 personas, es importante. Entonces, sé que para mí es importante, conecto con mi amor y voy a tener una sensación tal vez de miedo, pero me va a catapultar para entonces dar el paso hacia otro lado. Estoy totalmente de acuerdo porque al final amo lo que hago, ¿no? Sí, o sea, claro. Amo dar conferencias. Me fascina. Amo. Entonces, me fascina hacer esto. Concuerdo contigo de que todo tiene que ver con el amor, o sea, es parte de tu intención, digamos, ¿no? Porque el amor está dentro de ti. Claro, ¿no? El propósito. Mi propósito, mi intención, y de ahí surge mi valentía y todo eso que me va a potencializar. Sí. Pero al final todo tiene que ver con el amor, ¿no? Porque el amor de la persona que está en riesgo su vida, estar con el amor de mi vida, hacer lo que amo, ¿no? Amo lo que hago. El estilo de vida que me gusta. Claro, sí, o sea, levantarme todos los días corriendo, o haciendo ejercicio porque me amo, ¿no? O sea, porque me amo mi salud, sí, yo estoy de acuerdo contigo en esa parte. Sí, también. Que justo ahí, por ejemplo, voy a poner el tema de lo que dices, del ejercicio o el cuidar mi cuerpo físico, ¿no? ¿Cómo puede ser el mismo resultado catapultado por dos cosas bien diferentes? Que decir, lo hago porque entonces conecté con el amor que me tengo y quiero reconstruir mi cuerpo físico y entonces O, justo creo que es un tema que tú trabajas mucho, de repente todo mundo está como bombardeándome con que tengo que ir por esta línea y tengo que hacer estas cosas y tengo que verme de cierta forma. Y ahí podríamos decir, el miedo me está catapultando y el miedo me está guiando ahí, porque estoy tan aterrado de lo que el mundo me va a cuestionar, o tal vez hasta lo que yo me voy a cuestionar, de no ser como el estándar que entonces es el ideal que yo tenga que ser. Y ambas te podrían llevar al mismo resultado. Sí, cuestión de perspectiva, ¿no? Porque dicen por ahí, ama tu cuerpo por lo que hace por ti, no por lo que los demás esperen de ti o cómo te veas, o de ¿no? tu cuerpo. Claro. Exactamente. Y por ejemplo, en ese aspecto es como, a ver, esto lo estoy haciendo. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, no le gusta a lo mejor el peso que tiene, ¿no? Entonces, como no les gusta, quieren corregirlo. Y hay una frase que tú conoces que dicen que lo que resistes persiste. Entonces, si yo resisto mi peso, entonces es porque no estoy contento con mi peso. Entonces, como no me gusta, voy a seguir haciendo exactamente lo mismo. ¿Sí? Voy a comer otra vez o no voy a hacer nada
para volver a decir, no me gusta, y no me gusta, y no me gusta, versus hacerlo, como tú dices, ¿no? Más allá de bajar de peso, sino no por resistir mi peso, sino porque quiero verme más saludable, ¿no? Porque amo mi salud, amo mi cuerpo, entonces lo estoy haciendo por eso. En mi configuración de estético. Claro, totalmente. En mi amor de lo que yo considero. Sí, de cómo yo sé cómo me siento, ¿no? O sea, porque creo que todos sabemos, ¿no? O sea, tú vas al espejo y te ves y dices, ¿me gusta o no me gusta? Claro. ¿No? Entonces, si te gusta, o sea, no por cumplir un estándar de... Justo es mi separación. Es que me tengo que ver así, ¿no? Versus es como me veo y digo, sí me gusta, o sea, auténticamente, porque no te puedes engañar tampoco, ¿no? Como de, pues estoy bien, más o menos, no, o sea, es como, sí, ¿no? Sí. Como de, o sea, realmente me gusto, estoy bien, no pasa nada, no, sino realmente sí me gusto y no me veo así como el estándar que dice que dicta la sociedad, sino estar contento, feliz de cómo me siento y cómo me veo, ¿no? Más allá de eso. Sí que es mucho, o sea, digo, como conversar, es mucho lo que hace bien. Justo con el tema de health coach, pues vas con el tema de crear un espacio saludable para ti, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito. Lo que pasa es que más bien yo voy más hacia tu cuerpo, o sea, yo estoy a favor del cuerpo y no a lo que dicta la sociedad ni nada. Y no necesariamente tienes que estar delgado o gordo o como sea, puedes tener salud teniendo cualquier talla, pero aquí la cosa es tu cuerpo, qué te funciona a ti, cómo te sientes tú, cómo te quieres sentir tú, que aprendas a escuchar a tu cuerpo, que aprendas a cómo funciona tu cuerpo para que puedas tomar las decisiones de acuerdo a ti, a lo que tu cuerpo necesita y no tanto a lo que dicta la sociedad, porque hay muchas dietas y pueden funcionar a corto plazo, pero no a largo. Entonces mi enfoque es más bien a ti que te funciona, que sea para siempre, ¿no? O sea, esa parte que a mí me funciona, que no necesariamente tiene que ser lo que todo mundo dice, sino lo que mi cuerpo necesita. Entonces, ese es mi enfoque. Ahí es donde intenté, según yo, hacer la conexión con lo que estamos platicando, porque para mí era como un tema de ver, estamos conectando con lo que para mí es bueno para mí y para lo que yo amo de mí. Y que entonces yo voy a hacer este esfuerzo en lo que sea para que yo llegue a un objetivo porque me amo y quiero estar en este punto porque sé que es bueno en mi evaluación para mí. Así es. No necesariamente en el quiero llegar a este estándar porque pues quiero verme chingón porque el estándar está chingón. Que ahí creo que está en un tema opuesto prácticamente hacia donde vamos, ¿no? Así es. Que también es válido, ¿no? A lo mejor tienes como le llaman modelado. Tony Robbins lo dice como modelado, es como de, o sea, este es mi inspiración, ¿no? Claro. O sea, mi modelo a seguir, o sea, yo voy a, o sea, salieron los documentales de Arnold Schwarzenegger y de Sylvester Stallone, ¿no? Que una de las principales cosas por las cuales ellos están, o sea, en esto fue que vieron a alguien, creo que, o sea, la verdad no recuerdo bien, pero creo que alguien hacía, o sea, en sus tiempos, o sea, cuando ellos eran jóvenes, la película de Hércules, ¿no? Salía un actor que no recuerdo el nombre, pero decían, puta, yo me quiero ver así. O sea, yo me quiero ver así. Y pues los ves a los tipos, ¿no? O sea, cuerpazos, pero ese era su propósito, claro, lo que siempre hablamos, ¿no? O sea, no por un estándar, sino por una elección propia de yo voy para allá, o sea, y está bien, ¿no? Yo creo que el único cuestionamiento es ¿por qué estás conectando por ahí? ¿Estás conectando por algo auténtico? Porque lo vas como aspiracional, está súper chingón. Sí. O estás por algo más. Claro. Porque la importancia que tienes de cómo te vean hacia... Por eso era su propósito. Ellos decían, yo me quiero ver así porque yo admiro a esta persona, no porque alguien me dijera, sino... Claro. Dicen, yo fui al cine y lo vi y dije, wow, yo me quiero ver así. O sea, me inspiró, ¿no? Y de ahí crearon
su propia experiencia. Sí, creo que Oigan, sí. pero pues digo, vamos un poco como regresando hacia cuáles empezarían a ser sus conclusiones de miedo, o sea, como de la charla que tuvimos ahorita en cuanto a miedo específicamente, ¿cómo empezarían a concluir con su nueva conceptualización o la misma, no sé? Pues digo, en mi caso es igual, el miedo es esa emoción intensa que tienes, que es real o irreal, pero que para atravesar ese miedo tiene que haber un propósito muy grande para que me impulse y no me limite. Okay. Si no es suficientemente grande, me podría limitar, incluso o sea, sobre todo una fobia, que ahí sí es más fuerte, ¿no? Entonces, a lo mejor si mi propósito no está tan fuerte, o a lo mejor no es auténtico, no es tanto mío, sino de alguien más, pues a lo mejor digo, no, pues mejor abrazo mi miedo y aquí me quedo, ¿no? Claro, junto con él, y pues sí, que me abrace él a mí. Pero si mi propósito es mayor y es algo de verdad más fuerte que el miedo, pues va con todo y todo, e incluso hasta la fobia. Te digo que voy a hacer un proyecto que tengo un chorro de fobias, no solo miedo, sino fobias, y voy a ir con todo, pues ni modo. Sí, que está súper padre porque creo que al final de cuentas la potencialización que puedes tener con definirlo así te puede alinear mucho hacia, sobre todo tu proyecto, digo, o sea, como spoileando un poco su proyecto, que de verdad está bien chingón. Yo admiro mucho lo que quieren hacer, porque también incluye Fede, ¿no? Sí, claro. Es irse como pues por el mundo. A viajar y a vivir viajando. Es a vivir en una casa rodante. Ah, qué increíble. No mames. Pero pues implica un chorro de naturaleza y pues está cañón. Pero bueno, o sea, creo que justo eso se me hace padre y lo solté ahorita porque creo que empata mucho con el tema de qué tan importante es tener objetivos o propósitos tan chingones que te enamoren tanto para que entonces tus miedos sean simplemente una catapulta. Ah, ya sé. No, y aparte también, o sea, digo, nunca sabemos a quién puedes impactar, ¿no? O sea, como dices, es un poquito de spoiler, pero, o sea, por lo menos, o sea, por lo pronto, ahorita que lo dijiste, para mí fue como de wow, o sea, sí, claro. Oye, o sea, y a lo mejor no es que mi sueño sea irme a una casa rodante y viajar por el mundo, pero es como de, pues, arriesgarte, ¿no? Al final, o sea, de todos modos, o sea, y eso creo que lleva como a mi conclusión es como, o sea, si te da miedo, o sea, hazlo con miedo, o sea, pero yo creo que mi conclusión sería, si te da miedo equivocarte, yo prefiero equivocarme por atrevido que por precavido. Claro, estoy de acuerdo. Como que es justo este proyecto. O sea, mi mamá me dice, pero si te equivocas, si algo pasa y te regresas, no vas a tener nada. Vas a decir, ¿y si lo hubiera hecho? Exacto, y es lo que yo digo. Por precavido. Bueno, y si al revés, y si me va súper bien, totalmente. No quiero que me lo cuenten, yo quiero vivirlo. Mucho salud, oye, me da mucho, me inspiró mucho eso, Es que está bien perro, la neta. ¿Y para ti cuál sería la tuya, amigo? Así es, cuéntanos. Pues mira, yo creo que conecté mucho en la última parte con algo que no tenía tan conceptualizado así. Creo que sí, el miedo creo que está padre, pero el que definas que tu ancla es el amor, claro, en esencia, no hacia alguien, no en codependencia, sino en esencia, porque digo, o sea, es otra cosa. Entonces, creo que te hace percibir el miedo desde una perspectiva más, pues hasta libre, o sea, porque al final de cuentas cada uno de los miedos puedo revisarlos y decía amarlos, no por que está chingón que yo me sienta de la chingada, ¿no? O sea, que mi cuerpo esté segregando chingón. No, o sea, sino porque al final de cuentas los puedo ver como grandes maestros para poder crecer y seguir hacia un lado, ¿no? En algunos de los episodios justo decíamos, una de mis conclusiones fueron a que venimos al mundo a crecer. Y esa fue mi conclusión.
Sí. O sea, porque al final Aprender. de cuentas, aprender. Aprender y crecer. Porque al final del día estamos acá y podemos tener chingo mil miedos, pero si lo tengo conectado con la esencia de amor, pues entonces, pues todo esto va a reflejar chingos de cosas bien vergas. Sí. O sea, independientemente de los errores o los fracasos o todo lo que quieras configurar así, pues vas a ir hacia una parte como lo que tú decías. O sea, lo vas a estar intentando y vas a estar yendo. Y mientras más consciente te hagas de los límites que tus miedos te están enseñando que tienes, puedes tener más herramientas para entonces ser más libre y llegar más cercano hacia tu Pablo ideal o tu tú ideal. Pues. Entonces, creo que esa parte me gustó mucho lo que concluí yo en este show. Sí, ahorita que dijiste del amor, o sea, mi conclusión de lo que compartiste, de a qué venimos a este mundo, o sea, mi conclusión es como, vinimos a este mundo a amar, A huevo. o sea, a eso. O sea, no sé si, ¿qué dicen por ahí? Amar y ser amados, ¿no? Pero, o sea, yo pero creo es el que amor. amar, punto. Qué bonito. Salud. Ya no tengo. Ahí está. Las gotitas de la gota de la te un poquito. Y vas a combinar ahí. Mi felicidad. Para que le demos. Gracias. Pues bueno, la realidad es que, Quique, siempre un gustazo verte. Gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, Gracias. Gracias. Y Es tu pues, casa. No, pues yo recibidísimo feliz, aquí. Las veces Sí. que Yo quieras las regresar. veces que me quieras invitar, Sí. yo feliz de venir a cotorrear con ustedes y platicar nuestras Sí, experiencias. Te digo, todo lo que dijimos aquí como de una manera libre, Claro. no preparada, sino, digo, a lo mejor hay muchas cosas que personas van a decir, ay, no, eso está incorrecto, ¿no? Bueno, está perfecto, ¿no? Pero Claro. así aprendemos, Claro. que al final así vamos creciendo, pero yo feliz de cómo se dieron las cosas, o sea, porque ni siquiera fue que estuviera planeado. Sí, eso estuvo muy Y chido. de verdad es que, o sea, qué bueno qué padre que una cena que íbamos a tener se convirtiera en una plática así y poder generar valor para la gente, Claro. aunque sean las personas que lo vean, dejarles valor si les sirve Sí, claro. de alguna forma. Sí, que justo el objetivo que les decíamos siempre es como, pues esto lo disfrutamos mucho, Ya vi, pero creo que uno de los puntos importantes es, pues que pudiera funcionar para que se cuestionen lo que se les antoje cuestionarse y que si de algo acá, de que nos escucharon ya un ratote, pues les detona algo, pues se lo cuestionen. Exacto. Se lo cuestionen y pueden hacerse como, pues preguntas importantes, si les quieren responder solos, si quieren ir a terapia, si lo que quieran, pero que hagan lo que quieran, que cuestionen algo. que cuestionen. Como dice la intro de nuestro podcast, de que cada quien forme su propio criterio desde nuestra propia libertad. Exacto. Entonces, está muy padre y precisamente eso es lo que queremos lograr y que ya se está empezando a armar ahí algo, pero pues decirles que se suscriban, que le den like y que comenten, como siempre decimos, para que se arme esta diferencias de opiniones, pero que con todos aprendemos. Entonces, sí es importante que hagan eso y pues agradecerte, mucho gusto. No, mucho gusto, Verón, mucho gusto. A ti, Bessie, muchas gracias y pues a ustedes también muchas gracias por estar ahí. Sí, pues gracias y pues los vemos en el siguiente episodio y pues todo lo que dijo Vero por dos. Quique, muchas gracias y pues aquí nos vemos en el próximo en una episodio. semanita más. Gracias. Bye. Bye.